Es a partir de una maestría en educación básica que se implementó en el 2011. Nosotros somos profesores de la Universidad Pedagógica Nacional, de varias de las unidades, de la unidad 094 y de la 095. Y en esta ponencia, bueno, es a partir de esta maestría en educación básica que se implementa en el 2011 en varias de las unidades. Después de esta implementación del programa de maestría, se organizó, se formó un equipo de un cuerpo académico en el que se está desarrollando una investigación sobre este posgrado que se implementó en el 2011 para valorar el impacto del programa de los estudiantes de posgrado. Esta maestría tiene varias especialidades, a la que nosotros nos enfocamos o nos estamos refiriendo es a la especialidad Realidad, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Es entonces bajo este proyecto de investigación académico que hemos ido tratando de valorar el impacto. Nosotros aquí vamos a presentar lo que es la primera fase, aunque después una colega más adelante hablará de otra de las fases que mencionaremos aquí. Si gusta pasarle a la siguiente. El antecedente es que la maestría en educación básica estaba basada en un programa por competencias. De hecho, el primer año del posgrado se refería a una especialidad en competencias. Nosotros ahí en esta especialidad hemos centrado sobre la competencia científica, y el programa de maestría está vinculado con la competencia científica. Como ven, la competencia científica se define como un complejo de elementos articulados entre sí, que idealmente hacen a una persona inquisitiva y escéptica, capaz de interpretar a la realidad de manera informada, sistematizada y argumentada. La competencia científica tiene al menos 3 dimensiones, que son la procesual, la conceptual y la de contextos y áreas de aplicación. Si por favor podemos pasar a la siguiente. En el siguiente podemos ver el esquema de la competencia científica, y en ese sentido el programa de la maestría en educación básica pues tendría a considerar los elementos que tienen que ver con lo procesual, con los contenidos y con las áreas de aplicación y de contexto. En este caso, digamos que este es el propósito y el objetivo a realizar con la competencia de PISA. Pero en nuestro caso, nosotros vinculamos, además de la competencia científica, la reflexión y el análisis sobre la propia práctica docente. Si gusta pasar a la siguiente. En ese sentido, nuestra metodología comenzó o inició con 2 preguntas. La primera pregunta que nos hemos planteado desde que empezó el programa de maestría hasta el momento en que hemos estado realizando esta investigación, la primera pregunta era cuál era el perfil de nuestros beneficiarios o de nuestros estudiantes que estaban ingresando. Otra pregunta que en esta primera fase también nos planteamos y que dimos inicio como parte de este proceso es cómo se reflejan los escritos académicos de los beneficiarios, es decir, los informes de aquellos que han egresado y de los cuales tenemos sus proyectos de tesis o su proyecto de intervención final, ya que es lo que más o menos le solicitamos, de qué manera en estos trabajos académicos se encuentra algún impacto sobre
los contenidos del programa. Esas son las dos preguntas y comenzamos sobre todo desarrollando la primera fase. En la primera fase encontramos los siguientes datos y tenemos los siguientes resultados. Sobre la edad de ingreso de los que ingresan a la maestría, encontramos básicamente que entre la edad de ingreso mayoritaria, que representa el 36%, 36-37%, tienen la edad de entre 25 y 30 años. Quiere decir que son estudiantes prácticamente que, si bien no están recién egresados de una licenciatura, muy probablemente tuvieron algún tiempo y están ingresando todavía jóvenes. Una característica importante de mencionar es que como la mayoría de ellos son docentes en ejercicio, pues es muy lógico que encontremos como este rango en el porcentaje de la edad de ingreso a la maestría. La otra característica es el nivel educativo donde laboran, donde dan clases. Una característica es que, repito, sean maestros en ejercicio. Encontramos que en la mayoría de los estudiantes que han ingresado en las diferentes generaciones son profesores de secundaria. El 47% aproximadamente son profesores de secundaria y el otro porcentaje, el que le sigue, digamos, en cantidad, son profesores de primaria. Entonces, y representa el 28%. Quiere decir que tenemos docentes sobre todo de secundaria y primaria. Otro elemento es que cuál era la expectativa a su ingreso. Para ello revisamos la carta de exposición de motivos que se les pide como parte del expediente para ingresar, y encontramos que de varios indicadores, varias expectativas que señalaban, la principal expectativa que aportan o que piden, que demandan, es la actualización. Y curiosamente, a pesar de que son docentes en ejercicio y que muchos de ellos, lo veremos más adelante, proceden de escuelas de licenciaturas en educación o de escuelas de normal superior, lo que ellos demandan como primera posibilidad es la actualización, tanto pedagógica como didáctica. Y en segundo lugar, y eso nos parece importante señalarlo, es que ellos consideran que esta actualización les puede permitir de algún modo desarrollarse como sujetos de cambio. Es decir, que consideran en su mayoría los docentes que pueden, a través de la educación, promover los cambios. El otro indicador que consideramos son los antecedentes en cursos o diplomados relacionados con la enseñanza de la ciencia, ya que la maestría pues está enfocada a este aspecto, sobre todo a la enseñanza de la ciencia. Y ahí encontramos que la mayoría de los que han ingresado no tienen un antecedente relacionado con la enseñanza de las ciencias. El 75% de nuestros estudiantes no habían tenido algún curso, algún diplomado con respecto a la enseñanza de la ciencia, lo que nos da la posibilidad, nos plantea dos posibilidades. Por un lado, tener que iniciar con cursos casi introductorios sobre lo que tiene que ver con la enseñanza de la ciencia en general, etc. Otro indicador importante pues es el género, y bueno, en la docencia, sobre todo a nivel
primaria y secundaria, es más o menos sabido que la mayoría son mujeres. En este caso también nuestra planta de estudiantes, o la mayoría de los estudiantes que están, son mujeres, representan el 73%. Esos fueron los elementos que nos permitieron ubicar un perfil de ingreso, con lo cual fuimos enfocándolo hacia la competencia científica y hacia una competencia propiamente de pedagógica, que tiene que ver con resignificar la práctica docente en la enseñanza de la ciencia. Sí, puede pasarme en la siguiente. Esta es la otra pregunta que en esta primera fase hemos tratado de ubicar, y es cómo se refleja en los escritos académicos de los beneficiarios su reflexión sobre la práctica de la enseñanza de las ciencias. En ese sentido, nosotros, sobre todo con los trabajos, los proyectos de intervención, que son la parte final del programa de posgrado, empezamos a hacer una revisión de una serie de indicadores que nos permitieran ver si había, después de que ellos han cursado los 2 años de la maestría, si han resignificado su propia práctica. ¿Qué encontramos a partir de esta pregunta y qué podemos destacar aquí? Gracias. Hemos encontrado a través del estudio de Gómez, Rodríguez y Ruiz cuatro componentes importantes. Uno, es que el efecto que tiene en el estudiante el análisis de su práctica mediante la videograbación de la conducción de su clase ha hecho que observemos al menos una conciencia sobre su propio proceder de manera en el aula. Por otro lado, ha permitido la identificación de categorías analíticas sobre su acción educativa, como por ejemplo vislumbrar si dan su clase de manera expositiva, si aluden a la argumentación, si escuchan, ya que se les ha pedido en muchos casos videograbaciones de su propia clase, y ya lo veremos más adelante con nuestra colega María de Jesús de la Riva, algunos de los análisis que se hacen con respecto a las videograbaciones y los indicadores que se han ido obteniendo. Y como tercer punto, los docentes estudiantes, al mirarse, reconocen que no propician el diálogo entre los estudiantes y se centran en conseguir el objetivo de aprendizaje planeado. Parece ser que en la mayoría de los estudiantes que están dando clases y sobre algunos contenidos científicos no propician el diálogo, más bien están muy enfocados a la manera tradicional de cubrir el contenido de ciencia, y entonces no aparece este diálogo que permitiría que el estudiante construya su propio conocimiento y por tanto asociado a lo científico o a los contenidos científicos. Y entonces se observa todavía esta manera, podríamos llamar tradicional, de enseñar en general y enseñar en específico contenidos científicos. Y como cuarto punto, los docentes desaprovechan las oportunidades que surgen en la clase cuando los alumnos presentan explicaciones o argumentos que no tenían contemplados. En ese sentido, el hecho de analizar su propia práctica ha hecho, y esto lo podemos vislumbrar en muchos de los informes que han ido entregando, que de pronto las preguntas, los comentarios que hace el estudiante sobre un contenido científico queda desaprovechado, no se retoma y no propicia por tanto el diálogo, y queda como muy obstaculizado. Desde esa perspectiva, bueno, pues esos son algunos de los componentes, algunos de los hallazgos que hemos estado vislumbrando sobre los indicadores que aparecen o que se encuentran en videograbaciones y específicamente en algunos informes académicos. Sí, la siguiente, como conclusiones, pues tenemos primero que
el perfil de ingreso, que tenemos es muy específico. Son mayoritariamente profesores que laboran en la enseñanza de nivel básico, sobre todo secundaria y después primaria. Son de género femenino, la mayoría son mujeres. Su edad se concentra entre 25 y 30 años y son de origen normalista, con una expectativa de ingreso marcadamente hacia la actualización, pero que también conciben a la docencia y a la educación como un promotor de posibles cambios. Y los datos que evidencian, que la baja perspectiva con la que ingresan los profesores con respecto de cursar un posgrado para transformar su práctica docente, al final se ve transformada. Al menos en algunos de los informes escritos y también en los exámenes profesionales para titularse, manifiestan de algún modo que sí han transformado su práctica y que han por lo menos tenido conciencia de ciertas conductas o comportamientos que tienen frente al aula. Esta sería básicamente la presentación de esta parte.